El jinete de Yecapixtla, Morelos. En el siglo XVII, Yecapixtla era mucho más que un pueblo en el corazón de la Nueva España. Era un territorio marcado por la resistencia. Tras la conquista, los frailes agustinos habían levantado allí un convento imponente, uno de los más notables de la región, que buscaba simbolizar la victoria de la fe cristiana sobre los antiguos dioses. Sin embargo, bajo aquellas piedras se mantenía viva la memoria indígena. Los habitantes conservaban tradiciones, rezos ocultos y un profundo vínculo con los ciclos solares, que para ellos seguían siendo la medida del tiempo y la vida. Yecapixtla se convirtió en un lugar ambiguo. A la vista de las autoridades coloniales, era un pueblo cristianizado. En la intimidad de sus comunidades, aún se recordaban los rituales ancestrales. La corona española entendía la importancia estratégica de esa región. Situada en el actual estado de Morelos, cercana a Cuernavaca y al camino que conectaba con la capital virreinal, Yecapixtla era paso obligado para comerciantes, arrieros y destacamentos militares. Por ello, desde el virreinato se enviaban oficiales y pequeños contingentes de soldados a vigilar los movimientos en la zona. El objetivo era doble: mantener la seguridad de las rutas comerciales y, al mismo tiempo, garantizar que los indígenas obedecieran las disposiciones coloniales. Entre los enviados había capitanes con amplia experiencia militar, hombres acostumbrados a sofocar levantamientos y a imponer respeto por la fuerza. Fue en este contexto cuando ocurrió un hecho que quedó registrado en crónicas virreinales: la desaparición repentina e inexplicable de un capitán español en las inmediaciones de Yecapixtla. Los documentos de la época no ofrecen demasiados detalles, pero mencionan que el oficial desapareció durante un recorrido de inspección. Algunos testimonios sugerían que había sido emboscado por indígenas rebeldes en un camino de piedra. Otros creían que había caído víctima de un ajuste de cuentas entre los suyos. Lo cierto es que nunca se halló su cuerpo ni sus pertenencias. Aquella ausencia desconcertó a la administración colonial, que veía en la desaparición de un militar de alto rango no solo una tragedia, sino también un desafío a su autoridad. La incertidumbre aumentó con la aparición de otros documentos, redactados por funcionarios eclesiásticos, que mencionaban la ejecución ritual de un hombre blanco capturado por indígenas, aunque el texto no identificaba al prisionero. La coincidencia temporal con la desaparición del capitán alimentó las sospechas. ¿Era el mismo hombre? ¿Había sido sacrificado en secreto siguiendo antiguos ritos paganos? En una época en la que los españoles temían el regreso de las prácticas prehispánicas, la idea de que un capitán pudiera haber sido ofrecido a los dioses resultaba tan aterradora como verosímil. Lo que la historia no explicó con certeza, la tradición oral se encargó de transformar en mito. El capitán no murió simplemente, sino que fue entregado en sacrificio y su espíritu quedó maldito para siempre en los caminos de Yecapixtla. Con los años, el mito del jinete adquirió un matiz moral que lo hizo aún más poderoso. No se trataba solo de un espectro que regresaba por la fuerza de un sacrificio, sino de una presencia que vigilaba el comportamiento humano. Los pobladores comenzaron a decir que el galope nocturno se escuchaba sobre todo en momentos de traición. Cuando alguien engañaba a su comunidad, cuando se rompían promesas solemnes o cuando un crimen quedaba impune. El centinela del valle se convirtió en una advertencia viva de que la traición, ya fuera contra los dioses, contra la tierra o contra el propio pueblo, tenía un precio que nadie podía eludir. Los testimonios de apariciones se multiplicaron. Vecinos de rancherías cercanas narraban cómo, en las madrugadas del 24 de junio, escuchaban cascos sobre los antiguos caminos de piedra, a pesar de que ningún caballo transitaba por allí. Algunos afirmaban haber visto la figura completa: un jinete sin cabeza, sujetando con firmeza un estandarte desgarrado y cubierto de manchas oscuras que recordaban la sangre. Otros, en cambio, decían haber visto únicamente al caballo, un animal espectral que avanzaba a toda velocidad, lanzando chispas al contacto con las rocas, como si fuera forjado en fuego. La visión siempre era fugaz y desaparecía al amanecer.
pero dejaba en quienes la presenciaban un miedo que no olvidaban jamás. Esta creencia se consolidó como parte de la identidad cultural de Yecapixtla. El relato del jinete se transmitía durante las fiestas patronales, en reuniones familiares y en noches de velada al calor del fogón. La historia servía tanto para recordar la violencia de la conquista como para inculcar un valor comunitario, la importancia de la lealtad. Padres y abuelos repetían a los niños que aquel galope era un aviso. Quien traicionara al pueblo o a su palabra podría despertar la furia del centinela del valle. En la actualidad, la leyenda del jinete sigue viva. Cada año, alrededor del 24 de junio, hay quienes aseguran escuchar en los caminos empedrados de Yecapixtla el retumbar de cascos invisibles. Cronistas locales, historiadores y guías turísticos lo presentan como uno de los relatos más emblemáticos del municipio. Para algunos, es una forma de mantener viva la memoria de un pasado en el que indígenas y españoles chocaron con violencia. Para otros, es un mito que explica, con símbolos, la condena eterna de la traición. Lo cierto es que, aún hoy, muchos prefieren no caminar solos de noche en esas fechas, por temor a encontrarse con el galope ardiente del centinela del valle, el jinete que nunca encontró paz y que aún vigila, sin cabeza y con estandarte en mano, las tierras de Yecapixtla. Con el tiempo, la figura del jinete dejó de ser vista únicamente como un alma en pena y adquirió un carácter simbólico. Se convirtió en el juez invisible de la traición. Los pobladores repetían que su galope retumbaba sobre todo cuando alguien había roto un juramento, engañado a su comunidad o cometido una falta grave contra la confianza del pueblo. Así nació la idea de que el centinela del valle no cabalgaba sin motivo, sino que aparecía como advertencia. Era un recordatorio de que el hombre sacrificado en los tiempos coloniales no solo había sido víctima de la violencia, sino que su espíritu regresaba para castigar la deslealtad. Los testimonios de estas apariciones fueron constantes a lo largo de los siglos. Campesinos que regresaban de trabajar al anochecer aseguraban escuchar cascos en caminos donde no había caballos. Algunos afirmaban ver un resplandor en la distancia, semejante a chispas que brotaban del suelo al paso de un animal invisible. Otros, con voz temblorosa, decían haber visto la silueta completa, un caballero sin cabeza, blandiendo un estandarte ensangrentado, montado en un corcel que parecía arder con cada pisada. Aunque la visión siempre era fugaz, el terror que dejaba en quienes la presenciaban duraba toda la vida. La leyenda, transmitida en veladas, fiestas patronales y relatos familiares, terminó por formar parte de la identidad de Yecapixtla. No era un simple cuento de miedo, sino un relato con una función moral: enseñar a los más jóvenes que la traición tenía consecuencias, que el engaño a la comunidad podía despertar fuerzas oscuras. El jinete sin cabeza era, en esencia, un guardián castigador que encarnaba la memoria de un sacrificio y el miedo a repetirlo. Hoy en día, el relato sigue vivo. Cada 24 de junio, fecha del solsticio y de la festividad de San Juan, aún hay quienes prefieren no andar solos por los caminos antiguos que rodean el convento y las tierras del valle. Algunos vecinos sostienen que todavía escuchan el galope en la madrugada y que el sonido metálico de los cascos sobre las piedras atraviesa el silencio como un presagio. Para los habitantes de Yecapixtla, la figura del jinete no es solo una sombra del pasado, es un recordatorio constante de que la historia y el mito se entrelazan, y de que el espíritu del centinela del valle sigue cabalgando, vigilante, en busca de quienes rompen su palabra. El túnel del convento de la Merced. En la Ciudad de México virreinal, el subsuelo escondía un mundo tan activo como las calles y plazas de la superficie. Durante los siglos XVII y XVIII, la capital del virreinato experimentó un crecimiento desmedido. Iglesias, conventos, colegios, hospitales y edificios administrativos brotaban en torno a la Plaza Mayor, reflejo de la prosperidad novohispana. Pero esa expansión no se limitaba a la superficie. Paralelo al trazado urbano,
se desarrolló un complejo sistema de túneles subterráneos, diseñados con objetivos diversos: comunicación segura entre instituciones religiosas, resguardo de tesoros durante épocas de conflictos e incluso desplazamientos discretos de autoridades eclesiásticas y civiles que preferían no exponerse a la mirada pública. Los túneles no eran un mito, sino una realidad documentada en múltiples fuentes históricas. Conectaban puntos clave de la ciudad: la catedral, el palacio virreinal, varios conventos y hospitales. Eran construcciones de cantera y ladrillo, con bóvedas sólidas y pasajes lo bastante amplios para permitir el paso de varios hombres cargando cofres. En momentos de peligro, como las rebeliones indígenas o los saqueos, servían como rutas de escape o como escondite para reliquias y documentos. Pero más allá de lo práctico, se convirtieron también en un espacio de secretos, zonas donde se podían realizar actos que no debían ser vistos por la comunidad. El convento de la Merced, fundado en 1595 por la Orden de la Merced, fue uno de los epicentros de esta red subterránea. Ubicado en la actual zona de la Merced, al oriente del centro histórico, este convento se erigió como una de las instituciones religiosas más importantes de la capital. La Orden Mercedaria, dedicada originalmente a la redención de cautivos en tierras musulmanas, se estableció en la Nueva España con gran influencia, y el convento pronto se convirtió en referencia tanto espiritual como administrativa. Su ubicación estratégica, cerca de mercados y barrios populares, lo convirtió en un puente entre el poder eclesiástico y la vida cotidiana de la ciudad. De los túneles que partían desde la Merced hay registros escritos y pruebas materiales. Documentos del siglo XVIII mencionan su uso en asuntos de discreción, una frase cargada de ambigüedad que sugiere que no todo lo que ocurría allí era estrictamente religioso. A finales del siglo XX, entre los años 90 y 2000, trabajos de excavación y estudios topográficos revelaron la existencia de varios de esos pasajes, confirmando lo que durante mucho tiempo había sido relegado al terreno de la tradición oral. Se trataba de túneles que conectaban con otras iglesias y edificios del centro, y que reforzaban la idea de que, bajo la superficie, existía una ciudad paralela cargada de secretos y sombras. Estos túneles tenían funciones claras pero también misteriosas. Servían como conductos seguros en tiempos de epidemia, cuando el tránsito por las calles podía significar contagio. Se usaban también para trasladar riquezas hacia lugares más protegidos, evitando robos en plena vía pública, y, según algunos cronistas, eran escenarios de castigos y encierros que jamás debían salir a la luz. Los pasajes oscuros, húmedos y silenciosos eran perfectos para ocultar lo que el poder eclesiástico no quería exponer, desde penitencias extremas hasta secretos que habrían destruido la reputación de la Iglesia. En este marco histórico, los túneles de la Merced pasaron de ser simples pasajes de piedra a convertirse en terreno fértil para las leyendas más sombrías de la Ciudad de México. En medio del silencio de esos pasadizos, entre bóvedas de piedra y corredores que se perdían en la oscuridad, nació la historia que habría de convertirse en una de las leyendas más inquietantes del convento. Se cuenta que un joven monje y una novicia, ambos atrapados en la rigurosa disciplina de la vida conventual, comenzaron a acercarse más de lo permitido. La Merced, como otros conventos de la época, imponía normas estrictas de clausura y castidad. Sin embargo, la convivencia en espacios reducidos, los rezos compartidos y los encuentros fugaces durante las labores cotidianas hicieron que entre ellos surgiera una relación prohibida. No eran los únicos en experimentar sentimientos humanos bajo los votos religiosos, pero sí los que pagaron un precio eterno por ello. Los túneles se convirtieron en su refugio secreto. Allí, bajo tierra, podían escapar a la vigilancia de sus superiores. En la penumbra, entre muros húmedos y el olor a cal y humedad, encontraron un espacio donde el amor, oculto y temeroso, podía expresarse. Se reunían en noches de silencio, cuando las campanas de la iglesia marcaban las horas del descanso, llevaban consigo velas o lámparas de aceite, y avanzaban entre las galerías hasta llegar a un punto donde se sentían seguros.
La tradición oral asegura que allí compartían confidencias, promesas de amor y momentos robados a la disciplina férrea de la vida religiosa. Para ellos, el túnel no era un pasadizo sombrío, sino el único lugar donde podían ser libres. Pero el secreto no permaneció oculto por mucho tiempo. Un superior de la orden, sospechando de las ausencias y de los rumores que corrían entre algunos religiosos, decidió seguirlos. Una noche los sorprendió en pleno encuentro. La escena para él fue una confirmación del peor pecado: la traición a los votos sagrados, la mancha sobre el honor del convento, la posibilidad de un escándalo que podía arruinar la reputación de la institución. En el clima severo de la época, no había espacio para la compasión. El castigo debía ser ejemplar, y lo más importante, debía mantenerse en secreto. La decisión fue tan implacable como cruel. En el mismo túnel donde se habían amado, los condenaron a morir. No hubo juicio público ni registro escrito, porque el pecado debía borrarse del mundo de los vivos sin dejar huella. El monje y la novicia fueron encerrados en un tramo del pasaje, y allí, mientras aún respiraban, comenzó el sellado. Con piedras y cal viva se levantó un muro improvisado, bloqueando la salida y transformando su escondite en tumba. La tradición dice que, mientras las piedras se apilaban, los dos se aferraron de las manos, rezando primero y llorando después, conscientes de que sus vidas se apagaban en la oscuridad. El eco de sus voces quedó atrapado en el túnel, convertido en lamento eterno. Desde entonces, el silencio de aquel pasadizo nunca volvió a ser el mismo. Los monjes que lo recorrían decían escuchar gemidos, golpes apagados contra las paredes y susurros que parecían pedir perdón. El túnel, que alguna vez había servido para esconder riquezas o proteger secretos de la iglesia, se convirtió en el sepulcro clandestino de dos almas condenadas por un amor imposible, y con ello nació la leyenda del túnel de la Merced, el lugar donde el pecado fue castigado con una muerte lenta, y donde los muros aún guardan los lamentos de quienes fueron sellados vivos en sus entrañas. Con el paso del tiempo, la historia de aquellos amantes condenados comenzó a mezclarse con los testimonios de fenómenos extraños en los túneles de la Merced. No se trataba solo de rumores aislados, eran relatos persistentes de monjes, trabajadores y vecinos que aseguraban escuchar lamentos en la oscuridad. Muchos decían que, al descender a los pasajes subterráneos, el aire se volvía más denso, helado, como si las paredes respiraran. En los puntos más antiguos, donde la piedra mostraba humedad y marcas de cal, se oían golpes apagados, semejantes a manos que intentaran romper un muro desde el otro lado. Los relatos de apariciones se multiplicaron. Algunos afirmaban haber visto dos siluetas, tenues como sombras de humo, avanzando lentamente entre los corredores. Lo más perturbador era que siempre aparecían tomadas de la mano. A veces se detenían, como si escucharan, y luego se desvanecían al encender una linterna. Los que las vieron aseguran que no se trataba de figuras agresivas, sino de presencias tristes, condenadas a repetir la última escena de sus vidas, caminar juntas, atrapadas en un pasaje sin salida. Durante el siglo XX, exploradores urbanos y curiosos que lograron entrar a los túneles de la Merced reportaron fenómenos aún más extraños. Linternas que se apagaban de golpe en plena oscuridad, dejando a los visitantes en un silencio absoluto que parecía interminable. Brújulas que giraban sin control, como si el subsuelo alterara su magnetismo. Voces que surgían de lugares vacíos, a veces susurros, a veces rezos entrecortados. Algunos aseguraron sentir cómo alguien les rozaba el hombro o la espalda en pasadizos donde no había espacio para otra persona. Estas experiencias fueron recogidas en periódicos locales y más tarde en programas de televisión, reforzando la leyenda en la memoria colectiva de la ciudad. Hoy, el túnel del convento de la Merced forma parte de las historias más oscuras del centro histórico de la Ciudad de México. Cronistas y guías lo incluyen en recorridos sobre la ciudad subterránea, junto a relatos de pasajes que conectan con la catedral, el palacio virreinal
y otros conventos. Pero la historia del monje y la novicia es la que más resuena, porque encierra todos los elementos de una tragedia: amor prohibido, castigo implacable y condena eterna. La tradición asegura que quienes se atreven a bajar a los túneles aún pueden escuchar el eco de dos voces apagadas, lamentos que se mezclan con plegarias, y que en los rincones más oscuros, donde la luz siempre falla, es posible verlos caminar juntos, unidos por el amor que ni la muerte ni las piedras lograron separar. El doctor del Hospital Juárez que resucitaba cadáveres. El Hospital Juárez de la Ciudad de México, conocido en sus orígenes como Hospital de San Pablo, fue fundado en el siglo XVI y durante mucho tiempo se mantuvo como uno de los principales centros médicos del virreinato. En sus salas se atendían epidemias, partos y emergencias, y en su anfiteatro se realizaban prácticas de enseñanza médica. Ya para el siglo XIX, tras múltiples remodelaciones, el hospital se había consolidado como referencia obligada en la capital, tanto por el volumen de pacientes como por el prestigio de algunos de sus médicos. Su historia, sin embargo, no solo está marcada por avances médicos y servicios de caridad, sino también por episodios que sembraron miedo entre los propios habitantes de la ciudad. La segunda mitad del siglo XIX fue una época de cambios profundos en la ciencia. Desde Europa llegaban teorías revolucionarias, muchas de ellas centradas en el poder de la electricidad. El italiano Luigi Galvani había demostrado, décadas atrás, que una corriente podía generar movimientos en músculos de animales muertos, lo que llevó a la idea de que la electricidad podía contener la chispa de la vida. Esas teorías, conocidas como galvanismo, inspiraron a médicos y científicos de todo el mundo, que comenzaron a experimentar en busca de una manera de vencer a la muerte. México no quedó ajeno a esas corrientes, y algunos doctores de la capital intentaron replicar los ensayos que se hacían en París, Londres o Milán. En el Hospital de San Pablo, más tarde conocido como Juárez, se practicaron efectivamente experimentos de estimulación eléctrica en cadáveres. Los médicos buscaban observar reacciones musculares y verificar hasta qué punto la electricidad podía reanimar tejidos que habían dejado de funcionar. En ciertos casos, incluso se intentó aplicar estas técnicas a cuerpos recién fallecidos, en un intento rudimentario de resucitación. Aunque nunca hubo éxito real en devolver la vida, los movimientos espasmódicos generados por las descargas eran lo bastante inquietantes como para impresionar tanto a estudiantes como a enfermeros. Lo que para la ciencia era simple respuesta eléctrica, para el pueblo se convirtió en prueba de que los doctores jugaban con fuerzas prohibidas. La reacción popular no se hizo esperar. Los periódicos de la época calificaron estos ensayos de profanos y escandalosos, denunciando que los médicos habían perdido el respeto por los muertos. Entre los vecinos circulaban rumores de que los experimentos podían traer desgracias, que las almas de los difuntos quedaban atrapadas, que se despertaba a los muertos sin poder devolverlos al descanso, o que esos cuerpos, agitados por las descargas, no volvían realmente a la vida, sino a un estado antinatural. El rechazo social fue tan grande que los experimentos comenzaron a hacerse en secreto, lejos de la mirada del público. Y es en ese silencio, en ese terreno ambiguo entre lo científico y lo prohibido, donde comenzó a nacer la leyenda del doctor que no se conformó con estudiar la muerte, sino que intentó derrotarla en las sombras del Hospital Juárez. En medio de aquellos rumores y experimentos semiclandestinos, comenzó a circular un nombre que pronto se transformó en sinónimo de miedo: el Dr. Varela. Nadie sabe con certeza si existió como persona concreta o si fue la suma de varios médicos que practicaban galvanismo en el hospital, pero la tradición oral lo convirtió en un personaje definido: un hombre alto, con bata blanca manchada, siempre acompañado de una lámpara de aceite y de una libreta repleta de notas incomprensibles. Según se contaba entre enfermeros y estudiantes, Varela no se conformaba con los ensayos públicos o las demostraciones controladas. Él buscaba algo más. Su obsesión era penetrar el misterio de la muerte,
y encontrar la forma de devolver la vida a los cuerpos inertes. Los relatos orales coinciden en que sus experimentos tenían lugar de madrugada, cuando el hospital quedaba en penumbras y solo unos cuantos internos velaban a los pacientes. El doctor caminaba en silencio hacia el anfiteatro anatómico, donde reposaban los cuerpos recién fallecidos, y allí comenzaba su ritual nocturno. Colocaba la lámpara junto a la camilla, abría su libreta y preparaba una máquina rudimentaria compuesta de baterías, cables y placas metálicas. Luego, conectaba los electrodos a los brazos, al pecho o a la cabeza del cadáver y comenzaba a aplicar descargas mientras anotaba cada reacción con precisión obsesiva. Pero la electricidad no era lo único que empleaba. Muchos aseguraban haberlo visto inyectar sustancias misteriosas en las venas de los cuerpos. Nadie supo nunca qué contenían aquellas jeringas. Unos hablaban de soluciones químicas importadas de Europa, otros de preparados alquímicos elaborados en secreto en su propio laboratorio. Los rumores más oscuros afirmaban que eran extractos de sangre animal mezclados con hierbas desconocidas, destinados a despertar la energía vital del difunto. Lo cierto es que, tras cada inyección, las descargas parecían provocar reacciones más violentas. Los testimonios más aterradores provenían de los mismos internos que alguna vez se atrevieron a observarlo en silencio. Decían que los cadáveres abrían los ojos de golpe, con pupilas vidriosas que parecían mirar sin comprender. Otros aseguraban haber visto cómo los brazos y piernas se agitaban convulsos, golpeando la mesa metálica con fuerza. En los casos más perturbadores, se contaba que los cuerpos murmuraban sonidos ininteligibles, como palabras sin forma, apenas un balbuceo que salía de gargantas que horas antes estaban muertas. Eran momentos breves, segundos que parecían eternos, antes de que el cuerpo volviera a desplomarse en la quietud de la muerte. Para la ciencia era reacción eléctrica. Para quienes lo presenciaban, era la frontera prohibida entre la vida y la resurrección. Con cada relato, la figura del doctor Varela se volvía más siniestra. No era ya un médico que buscaba avanzar en la ciencia, sino un hombre que, según la leyenda, había hecho de la muerte un laboratorio privado. Sus noches en el hospital, con su lámpara de aceite iluminando los rostros cadavéricos, pasaron a formar parte de los susurros más oscuros de la Ciudad de México decimonónica. Los rumores sobre el doctor Varela alcanzaron su punto más oscuro cuando comenzaron a hablarse de desapariciones. Al principio eran enfermeros jóvenes que, según los registros, habían abandonado el hospital sin dar explicaciones. Sin embargo, entre los internos se murmuraba que esos hombres habían sido testigos incómodos de los experimentos del doctor. Algunos aseguraban que Varela los utilizaba como ayudantes hasta que, en algún punto, ellos mismos se convertían en parte de las pruebas, reducidos al silencio eterno en el anfiteatro. La falta de pruebas oficiales nunca detuvo la propagación de estas historias. Al contrario, alimentó el miedo y la certeza de que algo siniestro ocurría en las madrugadas del hospital. Fue en ese ambiente de sospecha cuando comenzaron los relatos más escalofriantes. Cuerpos que no solo se agitaban con descargas eléctricas, sino que llegaban a levantarse de las camillas y caminar por los pasillos. Los testimonios describían figuras desnudas, tambaleantes, con la piel lívida y los ojos vacíos, que se desplazaban sin rumbo antes de caer al suelo nuevamente. Otros decían que los veían apoyarse en las paredes, como si buscaran salir del anfiteatro, murmurando sonidos guturales que parecían lamentos. Aunque para la ciencia todo podía explicarse como contracciones musculares post-mortem, el imaginario popular vio en ello un horror imposible de contener. Cadáveres resucitados que vagaban brevemente por los corredores del hospital. Con el tiempo, el mito se transformó en algo más. En el siglo XX, cuando el Hospital Juárez ya se había consolidado como centro médico moderno, el personal nocturno comenzó a hablar de una figura que recorría los pasillos vacíos. Lo describían como un hombre con bata blanca manchada, sosteniendo una lámpara que nunca parecía apagarse. Sin embargo,
Lo más inquietante era su rostro. Quienes decían haberlo visto aseguraban que no tenía rasgos, solo una superficie lisa, desprovista de ojos, nariz o boca. Aquel médico sin rostro avanzaba en silencio, deteniéndose frente a quirófanos vacíos, como si siguiera buscando cuerpos para continuar con sus experimentos. Hoy, la leyenda del doctor que resucitaba cadáveres sigue viva en la tradición urbana de la Ciudad de México. Algunos trabajadores del hospital prefieren no recorrer ciertos pasillos solos durante la madrugada, y más de uno afirma haber sentido la presencia de alguien caminando detrás de ellos, con pasos medidos y lentos, aunque al voltear no hubiera nadie. Para muchos, Varela nunca murió del todo. Su obsesión lo condenó a permanecer en el hospital como sombra eterna, repitiendo sus rituales una y otra vez, atrapado en ese límite entre la ciencia y la profanación. Y así, el Hospital Juárez conserva no solo su historia médica, sino también el mito de que en sus noches aún se escuchan murmullos de cadáveres que vuelven a moverse bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite. El bebé embalsamado del Templo del Carmen. El Templo del Carmen, erigido en el siglo XVIII en pleno corazón de San Luis Potosí, es considerado una de las joyas arquitectónicas más notables del barroco novohispano. Sus muros, retablos y esculturas fueron concebidos no solo como expresión de fe, sino también como reflejo del poder e influencia de las órdenes religiosas en la Nueva España. Allí, entre columnas retorcidas y bóvedas recubiertas de oro, se congregaban tanto las élites potosinas como los fieles comunes, todos bajo la sombra de un espacio que buscaba inspirar devoción, respeto y, al mismo tiempo, obediencia. Pero junto a esa solemnidad artística y religiosa, el templo guardó secretos que escapaban de lo visible, silencios que con el tiempo dieron pie a una de las leyendas más inquietantes del Estado. En los siglos coloniales existía una tradición poco conocida, pero documentada: la conservación de cuerpos de niños que habían muerto en lo que se consideraba olor de santidad. Estos pequeños, fallecidos a corta edad sin haber conocido pecado, eran vistos como almas puras, casi angelicales, y en casos excepcionales, sus cuerpos eran preservados mediante técnicas de embalsamamiento rudimentarias. La finalidad era doble. Por un lado, servir de recordatorio visible de la pureza. Por otro, reforzar la idea de que la gracia divina se manifestaba incluso en la muerte. No era una práctica generalizada ni frecuente, pero existen registros de conventos e iglesias en la Nueva España que mantuvieron cuerpos infantiles en urnas o criptas como reliquias silenciosas de fe. En este contexto, se enmarca el enigma que hasta hoy permanece en el Templo del Carmen. Dentro de una urna de cristal, cuidadosamente resguardada, se exhibe el cuerpo embalsamado de un niño, vestido con ropas antiguas y con facciones que conservan, pese al tiempo, un inquietante realismo. El pequeño se ha convertido en uno de los elementos más perturbadores del templo. No hay placa que lo identifique, ni inscripción que explique quién fue ni cuándo murió. Su presencia está ahí, evidente y desconcertante, pero rodeada de silencio. Los historiadores locales, intrigados por la ausencia de información oficial, han planteado hipótesis que lo vinculan con aquella antigua tradición funeraria. Sostienen que probablemente se trató de un niño fallecido en circunstancias que la comunidad consideró excepcionales y que fue preservado por su supuesta pureza. Sin embargo, no existen documentos que confirmen ni su nombre ni el año de su muerte, lo que abre un vacío que solo ha sido llenado por la imaginación popular. Esa falta de certeza es, precisamente, el caldo de cultivo que permitió que lo histórico se convirtiera en legendario. Lo que comenzó como una práctica religiosa, terminó por convertirse en un misterio que hasta hoy genera preguntas sin respuesta. ¿Quién fue ese niño? ¿Por qué su cuerpo descansa expuesto en un templo? ¿Y qué significado oculta su permanencia silenciosa en el corazón de San Luis Potosí? Desde el momento en que el pequeño cuerpo embalsamado fue colocado en su urna de cristal, la impresión que causó en los feligreses fue ambigua: ternura por la inocencia perdida,
pero también inquietud por la crudeza de ver la muerte tan de cerca. No se trataba de un recuerdo simbólico, ni de una pintura o estatua, sino de un cuerpo real, visible, con facciones reconocibles y un silencio que parecía demasiado vivo. Los visitantes más devotos se acercaban con respeto, rezando por el alma del niño, convencidos de que esa presencia representaba la pureza celestial. Sin embargo, otros se retiraban con un nudo en la garganta, incapaces de soportar la mirada inmóvil del pequeño. Era como si los ojos cerrados y la expresión serena guardaran un secreto imposible de descifrar. Fue entonces cuando empezaron a surgir los primeros rumores. Algunos aseguraban que, en determinados momentos del día, sobre todo durante la misa, el niño abría y cerraba los ojos lentamente, como si despertara del letargo. Otros afirmaban que bastaba con observarlo fijamente durante un minuto para ver cómo sus párpados se movían, parpadeando con naturalidad. Estos testimonios, aunque nunca confirmados oficialmente, se repitieron tantas veces que la historia adquirió consistencia. El bebé embalsamado no estaba completamente inerte, sino que conservaba algún vínculo con el mundo de los vivos. Y esa posibilidad transformó su presencia de un simple cuerpo preservado en un misterio sobrenatural. La versión más difundida entre los fieles fue todavía más inquietante. Se decía que el niño era en realidad hijo de una monja que había roto sus votos de castidad. El escándalo, de haberse conocido, habría destruido la reputación del convento y del templo. Según esta interpretación, al morir el pequeño, fue embalsamado en secreto y depositado en la urna como penitencia silenciosa, un recordatorio perpetuo del pecado cometido y del precio de la transgresión. Esta historia, aunque no respaldada por documento alguno, circuló con fuerza entre los habitantes de San Luis Potosí, porque daba un rostro concreto al misterio. El niño ya no era anónimo, sino fruto de una culpa escondida tras los muros del templo. Otra versión, menos popular pero igualmente perturbadora, sostiene que el cuerpo no pertenece a un niño cualquiera, sino que se trata de una reliquia profanada. Algunos cronistas orales mencionan que en la Nueva España hubo casos en los que reliquias sagradas eran ocultadas o sustituidas en secreto y que el cuerpo del pequeño podría haber quedado atrapado en esa dinámica de silencios y errores. Si ese fuera el caso, el alma del niño nunca habría recibido descanso cristiano, y su espíritu seguiría atado al templo, manifestándose a través de esos supuestos parpadeos y movimientos. Ambas versiones, aunque diferentes en su origen, coinciden en un punto central. El bebé embalsamado no es un simple vestigio histórico. Para la tradición oral, su presencia esconde un secreto doloroso, y su espíritu permanece inquieto. El misterio de sus ojos, que algunos juran ver abrirse en silencio, se convirtió en la prueba de que aquel niño, por amor prohibido o por profanación, jamás logró abandonar el mundo de los vivos. Con el paso de las décadas, los rumores sobre el niño embalsamado dejaron de ser simples comentarios de pasillo y se transformaron en testimonios inquietantes. Visitantes, tanto locales como foráneos, comenzaron a coincidir en experiencias físicas perturbadoras al acercarse a la urna. No era raro escuchar relatos de personas que, tras mirar fijamente al pequeño, salían del templo con dolor de cabeza, con mareos o con una sensación de opresión en el pecho. Algunos describían escalofríos intensos que recorrían la espalda como si una corriente helada los atravesara, y no faltaban quienes aseguraban haber sentido náuseas repentinas, al punto de tener que abandonar la iglesia apresuradamente. Estas reacciones, repetidas por personas sin conexión entre sí, alimentaron la creencia de que el cuerpo no solo guardaba misterio, sino que transmitía una energía capaz de afectar a los vivos. Las experiencias más inquietantes llegaban después de la visita. Decenas de personas afirmaron haber tenido pesadillas recurrentes tras observar al niño. Soñaban con ojos que se abrían en la oscuridad, con un llanto lejano que resonaba en corredores vacíos, o con la figura del pequeño moviéndose dentro de la urna como si quisiera salir. Algunos despertaban empapados en sudor, convencidos de que la mirada del embalsamado los había seguido a casa.
Estos relatos se hicieron tan frecuentes que muchas familias de San Luis Potosí, aun siendo devotas, recomendaban a los niños no mirar demasiado tiempo a la urna por miedo a que se llevaran algo consigo. Con el tiempo, el bebé embalsamado se convirtió en una figura ambivalente dentro de la religiosidad popular. Para unos, era un símbolo de pureza, un intercesor inocente que podía escuchar plegarias. Había quienes rezaban ante él, convencidos de que su alma, aunque atrapada en el cuerpo, podía obrar milagros pequeños. Para otros, en cambio, era un recordatorio de un pecado oculto, una presencia inquietante que encarnaba los secretos de la Iglesia. Esa dualidad entre devoción y miedo es lo que le dio permanencia a la leyenda. El niño no era simplemente un resto histórico, sino un espejo en el que cada fiel proyectaba sus propias creencias y temores. Hoy, la urna con el pequeño embalsamado sigue en el Templo del Carmen, expuesta a la mirada de todos. No hay placa, no hay explicación, no hay contexto histórico que lo acompañe, solo el silencio de su presencia. Los guías turísticos y cronistas de San Luis Potosí lo incluyen en sus relatos como uno de los misterios más oscuros de la ciudad, y visitantes de todas partes llegan con la curiosidad de comprobar si es cierto que sus ojos se abren o que su calor se siente a través del cristal. Lo que permanece es la sensación inquietante de que ese cuerpo, inmóvil desde hace siglos, guarda algo más que huesos y piel preservada. Para muchos, es la prueba de que algunos secretos nunca mueren del todo, y que en los muros sagrados de la Nueva España aún laten historias que la fe no pudo sepultar. La monja que ardía en el convento de Santa Catalina. El convento de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Oaxaca, fue fundado en pleno siglo XVI bajo la Orden de las Dominicas y desde sus inicios se concibió como un espacio de clausura total. A diferencia de otros conventos, donde existía cierto margen de contacto con el exterior, en Santa Catalina las normas eran estrictas. Las religiosas permanecían encerradas tras gruesos muros, apartadas del mundo, con un régimen de oración, silencio y penitencia que no admitía concesiones. La vida allí se regía por campanas que marcaban cada momento del día, desde la madrugada hasta la noche, y en cada rincón del convento se respiraba la sensación de estar bajo una vigilancia constante, no solo de las superioras, sino de la misma fe que justificaba cada castigo y cada privación. La vida de clausura, idealizada en los sermones como un sacrificio sublime, era en realidad una prueba agotadora. Muchas mujeres ingresaban por voluntad propia, pero otras lo hacían presionadas por sus familias, que veían en el convento una salida para hijas que no podían casar, o un medio para garantizar prestigio social. Entre los muros de Santa Catalina se concentraban almas fervorosas, pero también espíritus rebeldes que no se adaptaban a la rígida rutina de rezos interminables y ayunos. El silencio obligatorio, la renuncia a toda forma de vida exterior y la obligación de obediencia absoluta generaban tensiones que, con el tiempo, podían desembocar en episodios de rebeldía. Fue en ese ambiente donde los registros coloniales de 1697 mencionan el caso de una monja acusada de conductas impuras y rebeldía espiritual. El documento, aunque breve, revela que la religiosa se negaba a acatar las normas de clausura y había incurrido en actos considerados heréticos. No se especifica el tipo de prácticas que realizaba, pero las palabras utilizadas, herejía, impureza, rebeldía, eran suficientes para marcarla como un peligro dentro de la comunidad. Su caso no terminó en ejecución, como sucedía en otros procesos inquisitoriales, pero sí en una condena severa. Fue aislada en una celda de castigo, apartada de las demás hermanas, con la única compañía de sus propios rezos y de la sombra de la sospecha. Pocos años después, el convento se vio marcado por otro acontecimiento, un incendio que destruyó parte de sus instalaciones. Aunque los documentos oficiales no relacionan directamente a la monja con la catástrofe, la coincidencia temporal alimentó los rumores. Para muchos, no fue un accidente. El fuego era el eco del espíritu indómito de aquella religiosa que había desafiado la disciplina de la orden.
El recuerdo de la monja rebelde y el incendio que consumió los muros quedaron entrelazados, y fue allí donde la historia real comenzó a transformarse en la leyenda de una mujer condenada a arder eternamente desde adentro. Con el paso de los años, lo que quedó en los registros como simples acusaciones de rebeldía espiritual se transformó en rumores mucho más inquietantes. Las voces dentro del convento y las historias transmitidas fuera de él comenzaron a hablar de rituales clandestinos. Según la tradición oral, aquella monja había empezado a desafiar las normas no solo con actitudes de rebeldía, sino con prácticas que rayaban en lo prohibido. Encendía velas negras en la penumbra de su celda, trazaba símbolos extraños en las paredes y derramaba sangre de animales sobre el suelo como parte de un intento desesperado por liberar su espíritu de los votos que jamás había querido asumir. En una época donde cualquier desviación del rezo o la obediencia podía ser vista como pacto con lo infernal, estas acciones eran interpretadas como señales claras de herejía. Los testimonios de las demás religiosas, recogidos después en murmullos y crónicas locales, reforzaban esta idea. Decían que, en las noches de vigilia, se escuchaban rezos en un idioma desconocido que no era latín ni español. Afirmaban que el aire alrededor de la celda de castigo olía a humo y cera derretida, incluso cuando no había velas encendidas. Algunas hermanas más devotas aseguraban que la habían sorprendido mirando fijamente a un crucifijo invertido, y otras que la habían visto beber gotas de sangre animal en medio de sus oraciones alteradas. Aunque nada de esto fue escrito oficialmente por las autoridades eclesiásticas, la tradición popular conservó la idea de que aquella monja había buscado abrir una grieta entre lo sagrado y lo prohibido dentro de los muros del convento. El punto más estremecedor de la leyenda llegó con el relato de una noche fatídica. Se decía que, durante uno de esos rituales clandestinos, mientras recitaba sus extrañas plegarias rodeada de velas oscuras, ocurrió lo imposible. De su propio cuerpo surgió una llama. No era fuego de lámparas ni de velas, sino una combustión que brotaba desde dentro de su piel. El hábito comenzó a iluminarse con destellos anaranjados, pero sin consumirse. Su piel brillaba con un resplandor ardiente, aunque tampoco parecía quemarse. Era un fuego interior, imposible de apagar, que la envolvía sin destruirla. Las monjas que se atrevieron a mirar por las rendijas de la celda huyeron despavoridas, convencidas de que presenciaban una maldición viva. Desde aquel momento, la figura de la monja fue vista como condenada a un castigo perpetuo. La tradición decía que tras ser descubierta ardiendo desde dentro, ya no se la volvió a ver de manera común. No murió consumida por las llamas, pero tampoco regresó al rezo cotidiano. Su destino quedó marcado como el de un alma que arde eternamente por haber desafiado la obediencia a Dios y a su orden. El fuego que debía purificarla se transformó en su prisión, convirtiéndola en la leyenda de la mujer que nunca dejó de arder en silencio dentro de los muros de Santa Catalina. Tras la desaparición de aquella monja de los registros oficiales, lo que permaneció fue el eco de su historia. El convento de Santa Catalina, parcialmente destruido por el incendio y luego reconstruido, nunca volvió a estar libre de rumores. Las religiosas de generaciones posteriores contaban que en ciertas noches, al cruzar los pasillos silenciosos, podían ver una luz extraña reflejada en las paredes, como el resplandor de una llama que no tenía origen. En otras ocasiones, aseguraban sentir un calor repentino, sofocante, como si alguien pasara a su lado envuelto en fuego invisible. La figura de la monja ardiente comenzó a ser parte inseparable de la memoria del convento. Los relatos más perturbadores surgieron con los espejos. En algunos espacios del convento se colocaban cristales y superficies pulidas como parte de la ornamentación. Muchas hermanas aseguraban que, al pasar frente a ellos, veían detrás de sí la silueta de una mujer envuelta en llamas. El fuego iluminaba su figura, pero nunca quemaba el entorno. Era un reflejo fugaz. Apenas un parpadeo bastaba para que desapareciera. A lo largo del tiempo, visitantes y huéspedes, cuando el convento fue convertido en hotel tras la secularización, confirmaron experiencias similares.
ver a una mujer ardiente mirándolos desde el espejo y sentir, de inmediato, una sensación de sofoco y terror. Los fenómenos no se limitaron a las visiones. Muchos huéspedes del actual hotel han narrado sucesos inquietantes. Velas que se apagan solas para encenderse de nuevo, habitaciones en las que la temperatura aumenta repentinamente sin razón, y un olor penetrante a humo que aparece en espacios cerrados donde nada arde. Algunos trabajadores afirman haber escuchado pasos ligeros en los pasillos cuando todo está vacío, seguidos de un destello anaranjado que se disipa de inmediato. Lo más impactante son los testimonios de quienes aseguran haber visto, de noche, a una mujer que flota a pocos centímetros del suelo, envuelta en llamas silenciosas, recorriendo lentamente los claustros. Con el tiempo, la monja ardiente se convirtió en una de las leyendas más oscuras de Oaxaca. En las visitas guiadas al antiguo convento, hoy convertido en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, se relata su historia como parte del patrimonio intangible de la región. Los cronistas la presentan como símbolo del choque entre la rigidez de la vida religiosa y los deseos reprimidos que buscaban escapar de ella. Para los locales, sin embargo, sigue siendo mucho más que una anécdota turística. Es la prueba de que los pecados ocultos y las culpas nunca desaparecen del todo, sino que permanecen, encendidas, en la memoria de los muros. Hoy, quienes se atreven a caminar por los pasillos del hotel en plena madrugada, saben que en cualquier momento puede aparecer frente a ellos una mujer envuelta en llamas, condenada a arder eternamente en el silencio de Santa Catalina, el fraile emparedado de la Catedral de Guadalajara. En pleno siglo XVI, cuando la Nueva España consolidaba su estructura política y religiosa, Guadalajara se convirtió en el corazón del occidente del virreinato. Fundada en 1542, la ciudad creció con rapidez, y la presencia de la Iglesia fue determinante para moldear su vida cotidiana. En 1561 comenzó la construcción de la catedral, que se convertiría en símbolo de poder y centro de autoridad espiritual. Su edificación fue lenta y atravesó varias fases, hasta ser consagrada en 1618. Pero desde el inicio quedó claro que no era solo un templo, sino la representación material de la disciplina y el control eclesiástico en la región. La Catedral de Guadalajara no era únicamente un espacio de culto. En sus muros se celebraban procesiones, juicios eclesiásticos y actos de penitencia pública. Allí se sentenciaban a religiosos acusados de quebrantar votos, y se imponían castigos que iban desde el retiro en silencio hasta el confinamiento en celdas. La población la percibía como la sede de la justicia divina, un lugar donde las decisiones humanas se envolvían con un aura de eternidad. En esa atmósfera, cualquier rumor sobre excesos, castigos secretos o pecados de los clérigos encontraba terreno fértil para transformarse en leyenda. No debe olvidarse que en los siglos coloniales, la Iglesia tenía facultad para aplicar sanciones severas dentro de sus órdenes. El incumplimiento de la castidad, las herejías, los vínculos con indígenas o esclavos y los casos de traición eran considerados faltas graves. Aunque los registros en Guadalajara son escasos, en Europa y otras partes de la Nueva España existían prácticas que hoy resultan extremas, como los encierros prolongados o incluso emparedamientos simbólicos. Estas medidas, aunque no comunes, eran vistas como purgas necesarias para salvaguardar la pureza de la institución. Fue en el siglo XIX, durante una de las remodelaciones de la catedral, cuando un hallazgo devolvió a la memoria colectiva esos castigos ocultos. Obreros que trabajaban en un muro lateral descubrieron restos óseos humanos incrustados en la estructura. El hecho fue documentado en la prensa local, pero sin mayor explicación. Aquella pared no era un espacio funerario, ni tenía acceso desde las criptas, ni respondía a la lógica constructiva de tumbas o altares. Lo inquietante era que los huesos estaban integrados en la mampostería, como si hubieran sido depositados allí intencionalmente, en el mismo momento de levantar el muro. Aquella noticia, breve y sin seguimiento oficial, encendió la chispa de lo que pronto se transformaría
en una de las leyendas más perturbadoras de Guadalajara. El hallazgo de los huesos en el muro no tardó en despertar inquietudes. Los obreros aseguraban que no se trataba de un entierro común. No había féretro, ni nicho, ni inscripción. Los restos estaban incrustados en la propia mampostería, como si hubiesen sido sellados allí de manera intencional. Los rumores se propagaron con rapidez entre los trabajadores y los fieles, pues en la lógica de la época no cabía otra interpretación que la de un castigo secreto, oculto a los ojos del pueblo pero ejecutado dentro de los muros sagrados. El silencio oficial no hizo más que reforzar las sospechas. Algunos cronistas locales plantearon una hipótesis inquietante, que los restos correspondían a un religioso castigado de manera ejemplar en tiempos de la colonia. La posibilidad de que se hubiera aplicado un emparedamiento castigo documentado en Europa para casos de herejía o traición dentro del clero resultaba verosímil a la luz de aquel hallazgo. El simple hecho de imaginar que alguien había sido condenado a morir lentamente en la penumbra de los muros daba al lugar un aire fúnebre que nunca lo abandonó del todo. Fue entonces cuando la tradición oral de Guadalajara tomó el mando y comenzó a darle rostro y nombre al condenado. Se decía que el hombre hallado en la pared era un fraile que había quebrantado sus votos, no por codicia o traición, sino por amor. La historia afirmaba que había mantenido en secreto una relación con una joven indígena, un vínculo prohibido que, de hacerse público, habría causado un escándalo mayúsculo. Para evitar que el honor de la Iglesia quedara manchado, los superiores habrían decidido un castigo implacable: emparedarlo vivo dentro de los muros de la propia catedral. La imagen que transmitían las voces populares era desgarradora. El fraile, vestido aún con su hábito, habría sido conducido en silencio hasta un rincón apartado. Allí lo encerraron, ladrillo tras ladrillo, mientras él rezaba en latín y pedía perdón. Cada golpe de martillo sobre la cal resonaba como campanada de su condena. Se decía que sus últimas palabras fueron plegarias, entrecortadas por el miedo y el ahogo del polvo que lo envolvía. Sellado entre piedra y silencio, fue obligado a expiar sus pecados muriendo lentamente, transformado en un espectro más de la catedral que juró servir. Con el paso de los años, el silencio de la catedral comenzó a llenarse de rumores inquietantes. Se decía que, en las horas de recogimiento, cuando los feligreses rezaban en silencio, se escuchaban golpes apagados en los muros laterales, como si alguien intentara llamar desde dentro. Algunos aseguraban que eran 3 golpes, pausados, semejantes al ritmo de un rezo interrumpido. Otros decían escuchar un murmullo en latín, plegarias antiguas que ningún sacerdote reconocía como parte de las oraciones oficiales. Estas experiencias, repetidas de generación en generación, hicieron que el mito del fraile emparedado adquiriera consistencia entre los fieles. Los testimonios populares se multiplicaron. Mujeres que asistían a misa narraban haber sentido una mano fría rozándoles la espalda al pasar cerca de cierto muro. Siempre el mismo, sin que hubiera nadie alrededor. Hombres de fe afirmaban que en algunas noches de vigilia el aire se volvía gélido en ese sector de la catedral y que una sombra parecía proyectarse en la piedra como si alguien aún permaneciera detrás. Estas historias nunca fueron recogidas en documentos oficiales, pero en la tradición oral tapatía forman parte de la experiencia colectiva de quienes entran al templo con respeto y, en ocasiones, con miedo. La permanencia del mito se debe en parte a esa ambigüedad entre lo real y lo legendario. El hallazgo de los huesos fue un hecho documentado en el siglo XIX. Imposible de negar. Lo que vino después fue la construcción de un relato que intentó dar sentido a lo inexplicable. Un fraile que traicionó sus votos, una condena secreta y un espíritu que jamás encontró descanso. La catedral, que debía ser símbolo de consuelo, se convirtió también en escenario de un recuerdo de castigo y represión. Hoy en día, el relato del fraile emparedado sigue vivo en Guadalajara. Forma parte de recorridos turísticos y de la memoria oral de la ciudad. Hay quienes lo ven como una advertencia contra la transgresión de los votos sagrados. Otros
como la historia de un hombre condenado por amar a quien no debía. Lo cierto es que la catedral guarda en sus muros no solo arte, historia y religión, sino también un secreto sin resolver, el eco de rezos apagados y manos invisibles que recuerdan a todos que la piedra, a veces, encierra más que memoria, encierra culpas que nunca descansan. La niña del Panteón de Belén, Guadalajara. El Panteón de Belén, inaugurado en 1848 bajo la dirección del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, nació como respuesta a una necesidad urgente. Los antiguos cementerios anexos a los templos del centro de Guadalajara habían quedado desbordados tras décadas de epidemias y crecimiento poblacional. Se eligió un amplio terreno al norte de la ciudad, en lo que entonces eran las afueras, y se diseñó un cementerio monumental rodeado de altos muros de cantera y decorado con una imponente portada neoclásica. Desde sus inicios, Belén no fue un panteón cualquiera, sino el camposanto destinado a las élites tapatías, a los clérigos, a los militares de renombre, con el paso de los años, también a las víctimas de las epidemias de cólera y tuberculosis, que azotaban a la región en el siglo XIX. El espacio pronto adquirió un aura particular. No era solo un lugar de entierro, sino un sitio cargado de símbolos. Sus mausoleos de cantera, las esculturas de ángeles, los árboles que crecieron en los pasillos y la disposición ordenada de los sepulcros creaban un ambiente solemne. Quien caminaba entre sus tumbas sentía que cada rincón contaba una historia. Entre todas ellas, con el tiempo, destacó una en particular, la tumba de una niña llamada Carmen. Los registros del panteón confirman la existencia de esta pequeña. Carmen murió siendo aún muy joven, víctima de la tuberculosis, una enfermedad devastadora que en el siglo XIX era una de las principales causas de mortalidad infantil. Su familia, como tantas otras de Guadalajara, recurrió al Panteón de Belén para darle sepultura. Pero a diferencia de otras tumbas, la suya fue adornada con un detalle que marcaría la diferencia. Sobre su sepulcro se erigió una escultura de cantera con la figura de una niña. Aquella talla, hecha con delicadeza, representaba no solo a la fallecida, sino la fragilidad de la infancia truncada por la enfermedad. La tumba comenzó a destacar también por otro motivo. Alrededor de ella, generación tras generación, aparecían juguetes, muñecas de porcelana, carritos de madera, pelotas pequeñas. Algunos fueron dejados por su propia familia, otros por visitantes anónimos que sentían compasión por la niña que no había podido crecer. Con el tiempo, este gesto espontáneo se convirtió en costumbre. El sepulcro de Carmen pasó a ser reconocido como la tumba de la niña y a rodearse de ofrendas que lo distinguían de las demás. En un panteón lleno de mármoles fríos y esculturas solemnes, aquel rincón parecía mantener viva la memoria de una infancia que se negó a morir del todo. A finales del siglo XIX y principios del XX, cronistas locales ya señalaban que la tumba de Carmen ejercía una atracción particular sobre los visitantes. No era raro que las familias llevaran a los niños al panteón y les contaran la historia de aquella pequeña fallecida. La idea de que había sido enterrada con su muñeca favorita comenzó a circular como un detalle clave. Ese juguete, colocado junto a ella en el féretro, se convirtió en símbolo del apego infantil que trasciende la muerte. Lo que comenzó siendo un recuerdo familiar, transmitido quizá de boca en boca, pronto se transformó en el núcleo de una tradición oral mucho más amplia. El panteón, ya de por sí cargado de simbolismo, se había convertido en el escenario de un mito en formación. Con el paso de las décadas, lo que comenzó como la historia triste de una niña fallecida demasiado pronto, empezó a transformarse en un relato cargado de misterio. Los primeros en hablar de sucesos extraños fueron los propios trabajadores del panteón. A finales del siglo XIX, algunos vigilantes afirmaban ver una figura pequeña corriendo entre los pasillos de tumbas, como si jugara a las escondidas. Decían que al acercarse, la silueta desaparecía, dejando tras de sí apenas un eco de risas infantiles
que parecían rebotar entre los muros de cantera. Otros aseguraban que, en noches húmedas, al revisar la tierra blanda, encontraban huellas diminutas, como las de un niño descalzo, que comenzaban y terminaban de forma abrupta en medio del cementerio. La tumba de Carmen también empezó a ser objeto de comentarios peculiares. Mientras los demás sepulcros se cubrían con polvo, hojas secas y excremento de aves, el suyo parecía mantenerse limpio. Incluso en los días más ventosos, su superficie se conservaba despejada, como si alguien se ocupara de cuidarla en secreto. Lo más inquietante era el testimonio de quienes tocaban la lápida. Mientras otras tumbas se sentían frías, la de Carmen a menudo estaba tibia, como si alguien acabara de estar recostado ahí. Esa impresión desconcertaba a los visitantes y reforzaba la idea de que la niña nunca había abandonado el lugar. Pero lo que convirtió la leyenda en un relato vivo fueron las experiencias de otros niños. No eran adultos impresionables por las historias del cementerio, sino pequeños que, sin conocer la tradición, decían haber jugado con una amiga en el panteón. Padres sorprendidos escuchaban a sus hijos describir a una niña de vestido claro que les sonreía y jugaba con ellos entre las tumbas. Algunos mencionaban incluso su nombre, Carmen. Lo más desconcertante era que estas descripciones coincidían entre familias que no se conocían, reforzando la sospecha de que algo inexplicable sucedía en aquel lugar. Los vigilantes nocturnos, acostumbrados a recorrer los pasillos del panteón, aportaban sus propios relatos. Aseguraban haber visto juguetes que cambiaban de sitio sin que nadie los tocara, muñecas que aparecían en posiciones distintas o pelotas que se desplazaban de un día para otro. En las noches más silenciosas, decían escuchar pasos pequeños sobre la grava, un andar ligero que parecía rodearlos. Algunos incluso confesaron haber visto a una niña caminar descalza, entre la penumbra de los mausoleos, solo para desvanecerse cuando intentaban acercarse. Estos testimonios, acumulados durante décadas, convirtieron a la tumba de Carmen en el epicentro de una de las leyendas más persistentes del Panteón de Belén. Ya en el siglo XX, con el auge de los relatos de lo sobrenatural, la tumba de Carmen comenzó a llamar la atención de grupos interesados en lo paranormal. Investigadores y cronistas urbanos acudieron al Panteón de Belén para comprobar los rumores. Algunos llevaron cámaras, grabadoras y termómetros, convencidos de que el lugar tenía algo distinto. Y lo cierto es que los registros no tardaron en llegar. Cambios bruscos de temperatura alrededor del sepulcro, voces infantiles captadas en grabaciones de audio y juguetes que aparecían en posiciones distintas tras unas horas de observación. En más de una ocasión, testigos aseguraron haber visto una sombra pequeña desplazarse entre las tumbas, demasiado baja y ligera para corresponder a un adulto. Estos reportes, publicados en periódicos locales y más tarde en programas de televisión, terminaron de consolidar a la niña como uno de los fenómenos más emblemáticos del panteón. Lo curioso de esta historia es que no siempre ha sido interpretada en clave de terror. A diferencia de otras leyendas del Camposanto, que hablan de aparecidos violentos o de ánimas en pena que arrastran a los vivos, el espíritu de Carmen es descrito con una ambigüedad peculiar. Muchos visitantes aseguran sentir ternura al acercarse a su tumba, como si la niña realmente cuidara de quienes la visitan. Otros, en cambio, confiesan que esa misma inocencia en un contexto tan lúgubre resulta profundamente inquietante. Una risa infantil en medio de un cementerio provoca escalofríos incluso al más incrédulo. Esta dualidad protección y miedo, ternura y espanto, es quizá lo que ha hecho tan duradera la leyenda. En Guadalajara, la historia de Carmen dejó de ser un rumor aislado para convertirse en parte de la tradición oral. Hoy es una de las leyendas más contadas en recorridos nocturnos por el Panteón de Belén, junto a la del árbol del vampiro o la del monje del Camposanto. Los guías la narran como el ejemplo más claro de que la muerte no siempre rompe los lazos del afecto. La niña que murió joven, pero que nunca dejó de jugar. Su tumba, rodeada de juguetes, sigue atrayendo tanto a curiosos como a devotos que la consideran una especie de ánima protectora. En la actualidad, el Panteón de Belén funciona como museo y espacio cultural.
pero la tumba de Carmen sigue siendo uno de sus principales atractivos. Los visitantes se acercan con respeto. Muchos dejan muñecas, ositos de peluche o listones de colores. Y, pese al paso del tiempo, persiste la extraña sensación de que ese sepulcro no es como los demás. Hay quienes insisten en que nunca acumula polvo. Otros confirman que su superficie permanece tibia al tacto, como si alguien acabara de recostarse allí. Para unos es un mito, para otros un misterio sin explicación. Lo cierto es que, más de siglo y medio después de su muerte, la pequeña Carmen sigue siendo recordada como la niña del panteón, una presencia que nunca dejó del todo la tierra en la que fue sepultada.